Pueden dormir tranquilos en Washington. Por el momento no tengo así pensado derrocarlos. Que no me hagan enojar, eso sí, porque un día amanece el Capitolio de Washington tapizado de zarapes de Saltillo. Derrocar al gobierno lo derroco y luego, ¿quién nos presta lana? ¿Así reciben el turismo de primera clase? Además, no me grite que no estoy en su terreno. ¿Qué quiero? Pasar al other side. Podría darle vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. Vengo a gastarme unos dolarianos. Pues, ¿qué cree? ¿Que todos somos braceros? Las letras no son todas iguales entre sí, debido a que unas son diferentes de las otras y las otras son distintas de las demás. Teniendo ante esta situación de símbula, tenemos también las mayúsculas y las minúsculas. Las mayúsculas son las que se acostumbran a hacer las grandotas y las minúsculas por falta de vitamina, o sea, de desenrollo literario, siguen siendo chaparritas. Como quien dice, es cuestión de captación. Ahora que le confesaré que yo de repente tampoco me entiendo, pero sí sé lo que digo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Pues cumplir. ¿O qué quiero? Que de mis clases, sin importarme si los alumnos aprenden o no. Yo también soy peligroso. Cuando tú veas en la carretera un letrero que dice peligro, hombres trabajando, el peligro soy yo. Ahora sí que te fuiste, compadre, y dejas una pobre viuda que está todavía en circulación, a pesar de la vida que le diste. Hola a todos. Las anteriores frases fueron dichas en su momento por Cantinflas en diferentes películas. El Padrecito, el Analfabeta, el Bolero de Ravel. Y es interesante porque de una u otra manera este personaje, este impresionante actor, nos dejó en sus momentos una forma interesante de comunicación. Hoy por hoy, la comunicación es esencial, tanto a través de los medios tecnológicos como a través de frente o cara al público o a través de una lectura de un texto. La comunicación, ese manejo de información impresionante que lleva allí, hace parte del proceso humano. Por eso, los invito a todos a acompañarnos a Mauricio Polanía y a su servidor Hernán Castro en los diferentes videos que iremos dejando para ustedes, en el que veremos elementos de la semiótica, la puntuación, el argumento, el proceso argumentativo, el análisis de textos argumentativos, la planeación y la elaboración de los mismos. Acompáñenos en este viaje y empecemos a ahondar en el mundo de la semiótica. Tal vez usted pregunte qué es y cómo se relaciona con este proceso de la comunicación. La semiótica, también conocida como semiología o teoría de los signos, es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sentidos y significados mientras generamos ese proceso de comunicación. La semiótica es la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas en que se construye y se transmite el sentido durante ese proceso de comunicación. Forma parte de las teorías del lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración, un elemento, objeto, fenómeno, señal, que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente, con lo cual el signo es un elemento dentro del proceso de comunicación que está cargado de significados. Aunque la respuesta depende en gran medida de el origen del mensaje, recordemos que en el proceso de la comunicación tenemos cuatro elementos importantísimos que son
el autor o el originario del proceso de la información. Dos, el destinatario, el que recibe esa comunicación. Tres, el mensaje, que es la información en sí misma que se transmite de un lado a otro. Y cuarto, el canal a través del cual se transmite ese mensaje, de un origen a un destinatario, de un autor a quien requiero que le llegue. Entonces, pensemos que de una u otra manera, la respuesta de este destinatario depende, en cierta medida, de el origen. Y en particular, cada quien va a utilizar toda esa significancia de manera indistinta. Es por ello importante que entendamos que el sentir de todos estos signos hace una importancia relevante en el proceso. Es más, hay quienes defienden que la semiología es la descripción teórica de los sistemas simbólicos en general, todo aquello que me transmite una información, un símbolo, y que la semiótica se refiere a los estudios de los sistemas en particular. ¿Cuáles sistemas? Sistemas de comunicación, todo aquello que me genere una información. Por ejemplo, las imágenes, las modas, el cine, la publicidad, los textos, entre otros. Hacia 1969 se formalizó y se institucionalizó la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, la cual puede usted buscar por sus siglas en inglés, IASS, la cual reconoce un solo término, semiótica. Con ese término abarca los dos tipos de estudio que de los cuales hemos hablado previamente. Recordemos que los seres humanos nos comunicamos por medio de casi todas, si no es todas, las cosas que nosotros hacemos. A través de nuestra voz, es decir, lo que decimos, lo que no decimos, a través de nuestros movimientos, gestos, posturas e incluso herramientas complejas que podemos tener al alcance, que involucren nuestros sentidos y que pueden estarse percibiendo a través de otros procesos de comunicación que se dan a través del cine, a través de la publicidad, de la música, de un escrito, de una novela, o de todo aquello que genere en lo posible una información que lleve en sí misma un mensaje. La semiótica como ciencia tiene más de un método. Puede investigar el significado que se construye y se transmite no solo mediante el lenguaje oral o el lenguaje escrito, sino que a su vez puede analizar, por ejemplo, aquello que usted ve en un cartel, en un aviso, etcétera, sus partes, sus elementos, e identificar su estructura, cómo es el uso del lenguaje, qué imágenes utiliza, cuáles utiliza, las formas estéticas, etcétera, de forma tal que le permita comprender cuál es el sentido e incluso el significado y el efecto o la relación que se busca hacia quien recibe la información. La semiótica ha tenido una repercusión importante tanto en los estudios del lenguaje y la comunicación humana, como en la comprensión de los fenómenos psicológicos y sociales que son generados a través de esos procesos comunicativos. Es por ello que la semiótica tiene una relación importante con el problema del conocimiento y su comprensión. A su vez tiene una relación importante con el modo por medio del cual los signos nos permiten llegar a ese conocimiento. Es decir,
La semiótica, el estudio de los signos, nos brinda un punto de vista sobre la realidad, sobre el contexto en el que vivimos y sobre el modo en que las cosas adquieren y transmiten un significado, lo que ha sido muy útil para extender los alcances de diferentes ciencias humanas. Es muy importante hablar y escribir correctamente. El lenguaje expresado por el ser humano se hace a través de signos lingüísticos, que se traducen ¿qué? En el habla y en la escritura. Estas dos cosas son la forma más importante que tiene el ser humano para comunicarse con los demás. La forma oral, la forma escrita. De forma tal que pueda manifestar lo que piensa y lo que siente. Y a su vez, este proceso me permite conocer los sentimientos y el parecer de otra persona. Pensemos que hablar o escribir de forma descuidada, sin miramientos, puede causar interferencias, limitaciones, rupturas en el ámbito social. No importa en dónde usted se encuentre, bien sea en su trabajo, en la universidad, en su hogar, con otros colegas, si usted habla o escribe de manera descontrolada, si vale la pena decirlo, genera unas limitaciones y unas rupturas que pueden dar a malas interpretaciones. Sin embargo, no siempre se es consciente de la importancia de ser competente en ambas formas de comunicación, oral y escrita. Hablar y escribir bien dan muestra de cultura y de nivel intelectual de la persona, pero a su vez nos muestra qué tan asertiva es la persona. La manera como nos expresamos refleja cómo pensamos, de modo que una persona que organiza, que tiene bien claro, planificado su discurso, oral o escrito, tiene cuando menos capacidad de organización y de razonamiento. Tengamos claro lo que tenemos acá para que lo que salga por acá o por acá esté coherente. Asimismo, el que se expresa bien consigue mayor atención entre quienes lo escuchan. Por tanto, puede influir en ellos. Hemos tenido muchos ejemplos de grandes oradores, algunos para bien, algunos para mal, pero la forma, el convencimiento, la estructura de sus discursos, de una u otra manera, han llegado históricamente lejos. No quiero dar nombres, pero pensemos en esas personas que nos impactaron con sus discursos o que impactaron al mundo o inclusive a un país. Recordemos que muchos discursos han generado guerras y otros han generado paz o, sin ir más lejos, otros han generado impacto en la sociedad para comprar sus productos o cambios revolucionarios en el sentir y en el hacer de cada persona. Hacerse competentes en ambos lenguajes, recuerden, oral y escrito, no es algo que se produzca por inercia, no es algo que se produzca por el solo hecho de ir al colegio o inclusive a la universidad. No. Los conocimientos teóricos sobre gramática que se imparten en muchos programas de formación eh, formal, tanto en el colegio, en la universidad, etcétera, en ocasiones no son suficientes. Y a veces, tristemente, el
El tema a veces no es ni siquiera que el programa en sí mismo sea malo. A veces, desafortunadamente, eh, la misma cultura, si la falta de lectura hace que de una u otra manera retomar las bases lingüísticas de nuestro saber, de nuestra cultura como tal, sea difícil, porque nosotros somos animales de hábitos. Y pensemos en lo siguiente, si usted quiere mejorar en temas lingüísticos, inclusive de vocabulario, ¿qué debe hacer? Algo que puede que en el colegio le han obligado, puede que en la universidad, porque a usted, por el tipo de carrera que tiene, le ha tocado hacer. Y es otra cosa, no es otra cosa que leer. ¿Sí? Y es importante estudiar nuestra lengua, porque de esa manera podemos enriquecer nuestras estructuras mentales que puedan armar todo un proceso de comunicación. Es por ello que debemos generar esos hábitos de lectura, no solamente al interior nuestro, no solamente para nosotros. Tenemos personas a los lados, pueden ser hijos, hermanos, quizás hasta padres, en quienes de una u otra manera podemos generar esos hábitos. Y en la medida que usted genera ese hábito, va generando una capacidad cerebral de estructuras, de vocabulario, de uso del idioma que lo van a enriquecer. Bien decía yo en líneas atrás, cuando ustedes se encuentran con personas que de una u otra manera manejan el lenguaje de una manera clara, diáfana, se les nota. Usted puede tener una persona que nunca lee frente a otra que lee y póngalos a leer el mismo texto y no más al escuchar el tono de voz, la altura, la forma, la vocalización, la pronunciación, etcétera, usted se da cuenta a ojo cerrado cuál de las dos personas tiene un nivel de cultura mayor, ¿sí? Y que le pueda a usted inclusive facilitar comprensión al momento de la escucha. Solamente con eso. Por ello es importante tener claro que si nos vemos incompetentes al hablar o al escribir, este tipo de cosas pueden generar obstáculos en el desempeño profesional, laboral, familiar, social. No importa cuál es su oficio, cuál es su profesión, en dónde trabaja. Lo que pasa es que usted puede saber mucho, tener muchas cosas aquí metidas, pero lo va a imposibilitar ser entendido. Cuando usted no genera ese tipo de cosas, ese tipo de trabajo personal sobre aprender más de su idioma. Piense usted que usted intente hablar en un idioma diferente al nuestro y usted va a tratar de hacerse entender con las pocas palabras que usted conoce de otro idioma. Es más, se lo pongo aún más fácil. Intente usted hablar con otra persona de Colombia, otro colombiano, eh, para hablar sobre una bolsa plástica, ¿sí? En algunos lugares de Colombia eso se le llama chuspa, una chuspa, ¿sí? Y ese tipo de cosas tan básicas, tan elementales dentro de nuestro contexto, puede romper inmediatamente un proceso de comunicación. Y estoy hablando de algo tan simple como la forma en que llamen a un objeto en otro sitio. Usted sabe que es una bolsa plástica, sí, pero de pronto usted no sabe que es una chuspa. O sabe que es el pegado
y en otros lados le dicen cucayo. Entonces, ese tipo de cosas, o la pega, si bien es cierto, son términos, pues sucede lo mismo con todos los elementos de puntuación. ¿Y en qué sentido en qué sentido lo mismo? En que si yo no lo uso de manera correcta, si no utilizo de alguna forma un lenguaje estándar, voy a romper la comunicación, la rompo. Por eso es importante que en la forma en que nos estemos expresando, en la forma en que escribamos, procuremos utilizar términos que nos permitan una estandarización, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que aquella persona que se preocupa en hablar y escribir bien, eh, casi que toma en cuenta a la otra persona, ¿sí? Y esa persona se va a sentir respetada. Porque cuando usted habla y se dirige adecuadamente a otros dentro de nuestro idioma español y lo escribe bien y lo habla bien, usted empieza a generar una empatía. Porque la empatía como sentimiento es el punto de partida para que entre dos personas se entiendan. Usted tiene que ser empático y la otra persona sentir esa empatía para poderle entender, para quererle escuchar, para que ese mensaje que la persona me quiere transmitir me llegue. Es por ello que escribir y hablar correctamente hoy va muy de la mano de la falta de hábito o del hábito nuevo, mejor, que se ha permitido en la sociedad. Y es el uso de las tecnologías, el famoso texteo. Si bien las tecnologías traen una cantidad de beneficios inmensos, lamentablemente ese beneficio de la inmediatez no cae en la escritura y mucho menos en la adecuada forma de expresarse hacia los demás. Por lo tanto, hoy por hoy, la comunicación asertiva, argumentada y adecuada se ha convertido en un reto importante en nuestros días. Muchas veces, y lamentablemente, se escuchan malas expresiones y se leen palabras mal escritas por diferentes ámbitos. Y en muchos de estos ámbitos tiene que ver también la ortografía, el uso de adverbios, de conjunciones, etcétera, que dentro de una estructura gramatical se pierde por colocarle emojis, colocarles palabras abreviadas, etcétera. Y esto hace que se pierda a veces el sentido de lo que se quiere decir. Cuando ya no le ponemos cuidado a lo que escribimos, perdemos la preocupación de expresarnos adecuadamente en cualquier contexto. Haga una prueba sencilla. Aquellos que se la pasan escribiendo permanentemente en su WhatsApp, en su Messenger, etcétera. Lo invito a que escriba lo que sucedió en el día. Escríbalo y escríbalo a mano, con una hoja en blanco, y escríbalo. Cuente qué pasó en el día. Le invito a hacer ese ejercicio. Y nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera, cuando lo escribimos, lo redactamos, empezamos a ver deficiencias en aquello que hemos realizado. Tal vez lo que hicimos no tiene orden, está mal escrito, todo tiene minúsculas o todo tiene mayúsculas o está abreviado. Las ideas que queremos plasmar no son claras.
Y es importante tener en cuenta que la tecnología, si bien llegó para ayudarnos, también nos está haciendo daños en el proceso comunicativo. Por ello, hablar y escribir correctamente es esencial en todo momento, sobre todo en el campo profesional, porque al carecer de aquello que es esencial para el desarrollo de su labor, de su profesión, se va a convertir en un obstáculo muy grande, que si usted en ese instante no le pone toda la atención, lo va a limitar. Decía alguien recientemente, lo leía en algún lado, que decía lo siguiente: si crees tener todo bajo control, es porque vas muy lento. Si crees que hablas muy bien, que escribes muy bien, debe ser porque me hace falta evolucionar un poco y crecer y ver un poco más allá de lo que estoy haciendo hoy. La forma de escribir, la forma de hablar, la ortografía, son esenciales en la comunicación. En, en el lenguaje escrito, la ortografía y la gramática, en algunos casos no encaja en la moda, en la forma en que se comunica a las personas. Sin embargo, tengan presente que hablar y escribir bien es algo que se tiene o no se tiene. Así de simple. O usted habla y escribe bien o sencillamente no lo hace. Y este hecho es algo que debería importarnos a todos. En la medida, según hablan muchos psicólogos expertos, en que usted maneja mejor su idioma, su nivel de ansiedad y serenidad bajan. En la medida que usted se expresa mejor, su ansiedad baja, su estrés en ese aspecto baja en la comunicación. Siga las normas gramaticales, hable correctamente, establezca un orden mental, demuestre que tiene las ideas claras. De esa manera, no voy a vender la idea de estar disperso o confuso en lo que yo hago. En este estudio de la semiótica, vamos a encontrar esos elementos que nos ahonden más en nuestro idioma, en la forma de construir estructuras que soporten nuestras ideas, que soporten el orden que tengo en mi cabeza y que quiero expresar, que quiero decir. Estamos rodeados de cientos de personas y en este momento recordemos que pasamos por un mundo gigante de información, donde todo lo tenemos en todos lados. Escribamos bien, hablemos bien y de esa manera nuestra comunicación será asertiva y coherente. Y cuando lo hacemos, recuerden un principio, seremos respetuosos con el otro, con el que nos escucha, con el que está pendiente de nuestra información, que puede ser un cliente interno, un cliente externo, un familiar, un hijo, un padre, o inclusive hasta consigo mismo. Muchas gracias a todos. Bendiciones.